proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. Del libro del Eclesiastés. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en la juventud. Déjate llevar del corazón y de lo que te recrea la vista. Pero sábete que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón y rehúye los dolores del cuerpo. Adolescencia y juventud son efímeras. Acuérdate de tu Creador en tus años mozos, antes de que lleguen los días aciagos y te alcancen los años en que digas: no le saco gusto. Antes de que se oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y tras la lluvia vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino será solo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros, las canciones se irán apagando. Darán miedo las alturas y en las calles rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y sea ineficaz la alcaparra, porque el hombre va a la morada de su eternidad y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelve al Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Sábado 24 de septiembre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: meteos bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido y les daba miedo preguntarles sobre el asunto.
Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la primera lectura nos habla acerca de las etapas de la vida y se refiere a la adolescencia y a la juventud. Es una edad donde la persona tiene mucha energía, pero si no se controla, puede desviarse del camino de la vida. Porque nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, es un caminar hasta volver. Es que hoy el Evangelio nos dice dónde termina nuestra vida. Dice que el hombre va a la morada de su eternidad, al final de la vida, ¿sí? Después de haber tenido un recorrido, ya sea equivocado en la vida o ya sea persona sensata, no sabemos, cada uno define su vida, ¿sí? Pero al final todos llegamos a lo mismo. Dice que el polvo vuelve a su polvo. Por eso cuando el miércoles de ceniza el sacerdote dice, de polvo eres y en polvo te convertirás. Porque el Señor en la creación, dice la palabra de Dios, que sacó a Adán del polvo, y eso somos nosotros, la parte física, ¿sí? Pero lo que es la parte espiritual, dice que el espíritu vuelve a Dios. Qué frases tan exhortantes. Vuelvo y las leo como termina diciendo hoy la primera lectura. El hombre va a la morada de su eternidad. Sí, esto lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y el polvo vuelve a la tierra, es decir, nosotros, esta carne desaparece. Tanto será que cuando creman a la persona, que entregan un polvo, eso es lo que entregan, polvo. Por eso hoy dice el Señor, y también habla, dice que el espíritu vuelve a Dios, de donde el Padre Celestial nos está esperando. Pero de la etapa se refiere hoy en la primera lectura acerca de cómo la etapa de la adolescencia hay que saberla manejar muy bien. Y la juventud igualmente, para no destruir su vida. Muchos adolescentes destruyen su vida porque cogen malas amistades y se desvían del camino recto, ¿sí? Le dan más importancia a lo que el mundo ofrece. Son tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Por eso los papás tienen que tener mucho cuidado cuando los hijos son adolescentes, porque ahí es donde el diablo se mete más. Es más, la adolescencia ni siquiera, ya sea hombre o mujer, no tiene definido completamente el sexo. Fácilmente puede desviarse, porque es una edad tan frágil. Y los papás a veces en ese momento son enemigos de los hijos, y los hijos enemigos de los padres. El hijo se rebela, los padres no comprenden, no los orientan bien, o muchas veces porque no tienen autoridad. Si ellos moralmente están dando mal testimonio, ¿qué pueden exigir a sus hijos? Y también cuando un papá es demasiado severo, pues vuelve al hijo igualmente rebelde. Entonces, en la adolescencia se define el caminar de la vida de cualquier persona, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa etapa. Es trascendental esa etapa, la de la adolescencia. Y algunos papás dicen, no, como ya no es niño, ya está creciendo, no les dedican tiempo. En esa edad tienen que tener muchos cuidados con ellos, porque pueden desviarse de cualquier sentido. En cualquier forma puede haber una desviación. Por ejemplo, si tienen malos amigos, dice la Biblia, dime con quién andas y te diré quién eres. Terminan con los amigos, porque en esa edad se convierte como la parte psicológica, que los padres vienen a ser como
como los enemigos, que lo que les dice el papá, ay, como que les fastidia. Pero ahí es donde el papá o la mamá tiene que tener mucha sabiduría y además dedicarles tiempo. Porque si se van a trabajar y dejan un adolescente en la casa, obviamente el demonio se aprovecha y es cuando terminan muchos en la drogadicción. Hay muchas mamás que están sufriendo hoy día porque su hijo está en la droga. Y es tan difícil cuando está en la droga, solamente un milagro de Dios. Porque una adicción, solamente teniendo fortaleza del Espíritu Santo puede ser, y con la sangre de Cristo puede ser liberado. Hay muchos casos de personas que han podido dejar la droga, pero se necesita estar en mucho contacto con Dios y que esa madre sea de mucha oración. Sí, se puede. Con la oración de una madre, alcanzar esta bendición de que su hijo sea transformado, renovado, que deje esas malas amistades, esa conducta que le está destruyendo su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, hermanitos. Y los jóvenes también. Habla hoy la etapa de los jóvenes. Hay muchos que se dejan llevar. Por ejemplo, hoy día las redes sociales son tremendas. Están agarrando a los jóvenes y los están desviando en muchos sentidos. Los están alejando de Dios. Cuando no hay presencia de Dios en la adolescencia o en los hogares, en las familias, en los papás, fácilmente, hermanitos, los jóvenes y los adolescentes destruyen su vida, su cuerpo. El espíritu muerto, porque no quieren saber nada de Dios. Y los papás dicen, ¿por qué mi hijo es así? Porque los papás cuando eran pequeños no lo llevaron a la iglesia, no les enseñaron a escuchar palabra de Dios, no oraron con ellos. Es importante orar desde niños. Ahí es donde se forman en la niñez, que ellos crezcan con ese espíritu de oración. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, yo los reunía todos los días a las 6 de la tarde a rezar el rosario. Y ellos ya sabían, salían del colegio y llegaban directo a que rezáramos el rosario. Pero yo, como eran pequeños, en la medida que iban creciendo, cuando eran pequeños yo rezaba el rosario de el misterio, el Padre Nuestro, el Ave María, y se hacían peticiones. Entre esas recuerdo mucho que mi hijo, el que es sacerdote, él decía, yo te pido por mi vocación. Yo nunca pensé que de verdad fuera a ser sacerdote. Un día le dije, eso dice porque es pequeño, vamos a ver cuando esté grande. Hermanitos, nunca él perdió su vocación, porque él oraba de pequeño cuando rezábamos el rosario. Entonces, hermanitos, hay papás que pretenden que sus hijos sean santos, que sean obedientes, que sean modelos en todo sentido, pero si los papás no asisten a la iglesia, si los papás no hacen oración en su casa. Cuando íbamos donde mi mamá, que vivía en una finca, yo tempranito, antes de que salieran a jugar con los primos, decía, vamos a orar, y quedaban sentados. Y entregábamos el día, rezábamos un Padre Nuestro, una Ave María. Ellos eran muy pequeños, de 7, 5 años, ¿sí? Es que todos fueron seguidos, ¿sí? Entonces, ellos desarrollaron esa espiritualidad porque en la familia se oraba. Pero si hay familias que ni siquiera hacen una oración en unidad con todos, no vamos a pretender que el muchacho en la adolescencia sea santo. Pues coge las inclinaciones del mundo. El joven también coge las inclinaciones del mundo. Por eso dice, acuérdate de tu Creador antes que lleguen los años, los tiempos difíciles. Porque una persona que de niño y de joven o de adolescente tiene buenas bases espirituales, hermanitos, en la vida no le va a ir mal. Va a ser personas, aquí en la casa de oración, los que han sido formados, mis hermanitos, son personas modelos en el trabajo, responsables, personas educadas, personas espirituales, de buena moral, porque aprendieron de pequeños, hermanitos. Uno no va a pretender que un joven ya haga lo que uno les dice, no. Ya coger la parte espiritual es por llamado de Dios, pero lo que no se sembró en la niñez, en la adolescencia y en la juventud, muy difícil ya.
Por eso, hermanitos, aquí habla el Señor de la adolescencia y de la juventud, que hay que llevar esas etapas muy, ojalá, de la mano con Dios. Es que es importante, si esas etapas van de la mano con Dios, hermanitos, nunca van a fracasar. Siempre van a ser personas exitosas en todo, como yo he visto aquí, en todos los muchachos que se han formado durante muchos años, porque aquí duran hasta 15 años, hasta que ya salen profesionales, sí, hermanitos, pero son personas de oración que saben llevar un bonito hogar, que dicen, es que hoy día que los hogares, que hay que casarse, que bueno, que hoy día la moda es, ya se encontraron y ya se rejuntaron, diría yo, ¿no? Se unieron, pero sin la gracia de Dios. Entonces, por eso las separaciones, y los niños son los que pagan las consecuencias, porque si un papá se va para un lado y el otro para otro, pues el niño no encuentra un hogar y va a crecer con esos vacíos tan tremendos, que igualmente en la adolescencia es donde salen todos los problemas, y en la juventud, y después los papás se quejan. No, hermanitos, es que hay que organizarse bien la vida, no es que estamos en la época moderna, no, la palabra de Dios nunca cambia. Ay, no, aquí todos los que yo conozco de la casa de oración, a pesar de que el mundo en la televisión, en las redes sociales, hablan de lo contrario de la palabra de Dios, ellos se conservan y se preservan con una buena moral, hermanitos. Entonces todo depende, es como uno los forme, como en el ambiente que vivan, pero si viven en un ambiente de desórdenes morales, en un ambiente de personas tramposas, de personas mentirosas, personas que no tienen a Dios para nada, pues ¿cómo va a ser su adolescencia? Una persona que no tenga a Dios, ya sabemos qué pasa, porque Dios es el que nos da la sabiduría y nos da la gracia de poder ser personas que en todo lo que emprendamos nos salga muy bien, que los resultados del trabajo, de la vida al finalizar, ya son personas que tienen grandes satisfacciones porque han triunfado en todo. Qué bonita palabra que nos trae el Señor, hablando de una manera como hay que empezar la vida desde la adolescencia y la juventud, que es las etapas más difíciles. Ya después la vida da muchos golpes y en la edad adulta están los frutos de lo que se sembró en la niñez. Aquí también el Evangelio nos habla acerca de cómo Jesús habla y ellos no le entendieron. Dice que sintieron miedo, los apóstoles, en preguntarle qué significaba lo que él les decía. Entonces, a veces nosotros nos pasa en la vida que alguien nos habla y no entendemos las cosas, pero algunas veces muchos no han podido aclarar situaciones porque sienten miedo en aclarar las situaciones, miedo a la persona que está hablando. No quieren hacer la pregunta que les dé claridad a lo que se refiere. Y por eso hay fracasos en todo sentido. Por ese temor que sintieron los apóstoles. Eso es normal. No entendieron nada, pero sintieron miedo preguntarle a Jesús qué significaba eso. Que el Señor nos dé a todos esa sabiduría, esa fortaleza para que llegado un momento no entendamos lo que nos quieren decir, no sentir miedo ni al papá ni a la mamá, no sentir miedo ni al jefe, nada, sino pedir claridad con educación, porque cuando uno pide que se les dé como más clarita las cosas, con claridad, sin peleas y sin discusiones, hermanitos, esto sí que trae bien a el avance en todo sentido. No se te olvide, hermanitos, que mañana estamos ya en el Gran Congreso Internacional Mañanero. Estos congresos los hacíamos antes aquí en los coliseos, porque es el Congreso de Liberación a través de los arcángeles, hermanitos, porque este mes es la fiesta de los arcángeles. Precisamente el 29 de este mes tenemos la gran celebración, pero este congreso es la preparación y ahí va a estar esas fuerzas que el Señor manda del cielo, como es especialmente vamos a hacer durante la adoración al Santísimo, el exorcismo a San Miguel Arcángel, que tiene mucho poder, hermanitos. Ese exorcismo es un poquito, dijéramos, no es largo, pero sí
es el exorcismo completo, está, porque a veces hacen el exorcismo muy resumido, muy poquito, pero este es el original, quien Dios le reveló a este Papa para que sacara del ambiente donde estaba en esa época la iglesia, se había los espíritus del mal, el demonio, como vio el Papa, muchos demonios que se habían metido, y Dios le revela esta oración, porque ahí aparece San Miguel Arcángel para batallar y liberar y sacar todos los demonios que él estaba viendo. Se desmayó el Papa cuando vio la tragedia de cómo la iglesia cada día se estaba perdiendo por los espíritus. ¿Cuántas familias hoy se están perdiendo? ¿Cuántas personas se están perdiendo en los mismos hogares, en las mismas allí donde trabajan? Porque el demonio se ha metido a dañar la paz y la tranquilidad y el progreso del pueblo de Dios. 4:30 de la mañana, no se te olvide mañana, invita a más personas. Estaré en vivo y en directo para hacer estas oraciones que te ayudarán a desalojar toda fuerza del mal que esté impidiendo tu progreso integral. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, cómo amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermanito, hermanita, que no deja pasar un solo día sin escuchar esta poderosa palabra que da vida. Yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta. Señor, gracias porque sé que tú me vas a permitir tener sabiduría para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Invite a más personas que se unan todos los días a esta palabra bendita que da vida. Igualmente, mis hermanitos, si tienen alguna petición especial, enviárnosla a este número de WhatsApp al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dale un me gusta en la manita izquierda. No se te olvide, mañana el gran congreso, 4:30 de la mañana, hora colombiana. Estaré en vivo y en directo. Conéctate. A través de esta transmisión, el Señor se va a glorificar. Van a haber prodigios, milagros, sanaciones, curaciones, porque es el gran congreso que llevamos más de 20 años haciendo por motivo del mes de septiembre, la fiesta de los arcángeles. Y San Miguel es el gran liberador. Mañana aprenderemos muchas cosas. Dale un me gusta en la manita izquierda y nos veremos mañana. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y
mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas,